licenciado Bernardo Gantier, sacerdote jesuita, en su calidad de presidente de la Sociedad Geográfica y de Historia de Sucre. Bueno, muchas gracias. En este día de San Ignacio de Loyola, para muchos de nosotros es un día muy importante y muy celebrado. Doy la bienvenida a todos ustedes en esta segunda jornada. También a nombre del señor rector, que por urgencias institucionales ha tenido que viajar y no nos puede acompañar. Doy la bienvenida a todos y espero que tengamos como ayer una jornada intensa, rica en contenidos, rica en exposiciones, que podamos sacar provecho todos nosotros y que esto pueda cundir para el bien del país, de la nación y también de Iberoamérica. Entonces, un saludo para todos, buenos días y adelante. Comenzamos con la presentación. Sí. Buenos días también a todos los moderadores que se encuentran en sala y a nuestro distinguido ponente que iniciamos hoy, don Roberto Lacerna Rojas, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social Ceres, que viene de la ciudad de Cochabamba, con el tema para su ponencia, República Plurinacional de Charcas. La hoja de vida de don Roberto Lacerna: él es economista, obtuvo la licenciatura en San Simón, Cochabamba, y el doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Ha sido profesor universitario e investigador social en diversas instituciones. Actualmente es presidente de la Fundación Milenio y director del CERES. Es autor de varios libros como La trampa del rentismo, La democracia en el Chenco, El fracaso del prohibicionismo y Tampoco desarrollo. También publica sus análisis en medios masivos de comunicación dentro y fuera del país. Con este preámbulo, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a don Roberto Lacerna Rojas. Gracias. Muy buenos días. Es un placer estar en este evento al que he sido, creo, injustamente convocado porque no soy historiador, pero el desafío y el atractivo de venir a Sucre eran más grandes que mis sentimientos de modestia para venir acá. Quiero comenzar también rindiendo homenaje a don Pastor Sainz, que nos dejó justamente unos días antes de que se realizara este evento, al que le había puesto tanta dedicación, tanto esmero. De hecho, sin conocerlo, yo mismo recibí varias llamadas suyas para convencerme de que venga a este evento y tenían pues muchas ganas de conocerlo también a él. Sé que su partida ha sido muy sentida por la sociedad, pero por suerte también la sociedad ha quedado en buenas manos, que son las de Bernardo Gantier. La República Plurinacional de Charcas. Bueno, es una provocación, ¿no? Es una manera de generar alguna reflexión sobre lo que ha sido la fundación de nuestra república y lo que vivimos actualmente. En ese sentido no estoy relatando un hecho que sucedió o un proyecto que alguna vez se planteó o un proyecto que ahora se esté planteando, de ninguna manera. Lo que estoy tratando solamente lo que voy a tratar hoy día es solamente de ver algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra historia desde el momento de la fundación de nuestro país. Pasaremos a la primera lámina. Para los que seguramente se van a aburrir y quieren irse, les voy a dar las conclusiones al comienzo. En esta charla voy a reflexionar tratando de mostrar tres conclusiones, tres problemas que están muy vigentes y que generan una impronta muy vigorosa sobre lo que es y lo que está viviendo nuestro país. El primero es el hecho de que somos una nación incompleta. Hay una parte de nuestro ser nacional, de nuestra identidad nacional, que no la hemos asumido como tal, no la hemos
reconocido como tal, y eso hace que seamos una nación incompleta. Y seguramente ese hecho también ha de explicar algunos problemas y algunas dificultades que tenemos. Un segundo tema que me parece que es importante reconocer es nuestro desprecio colectivo al Estado de Derecho. Este no es un tema reciente. Obviamente en los últimos 20 años, por la manera en que se ha dado la última Asamblea Constituyente y la manera en que se han violado las disposiciones constitucionales, claramente nos muestra que hemos vivido y estamos viviendo todavía un momento de altísima fragilidad del Estado de Derecho. Pero este no es un tema nuevo, no es un tema reciente. Creo que, en cierto modo, estamos cumpliendo casi 200 años de falta de respeto al Estado de Derecho y de debilitamiento del Estado de Derecho. Y finalmente, la tercera conclusión, que me adelanto en hacerla, es el problema del débil sentido de ciudadanía que tenemos los individuos, las personas, los bolivianos. El débil sentido de ciudadanía en el sentido de que asumimos muy poca responsabilidad con el devenir nacional. Lo he trabajado en otros temas, pero tiene mucho que ver con el rentismo estatal que se contagia hacia la sociedad. No me voy a detener en ese tema, pero voy a mostrar algunos elementos que tienen que ver con la manera en que en nuestra historia hemos ido generando este débil sentido de ciudadanía. Comencemos por el primer tema. Es un tema que me parece muy sensible y que tiene que ver con la última palabra del título de esta ponencia, que es el olvido de Charcas. Todos los autores, Vázquez Machicao, Gabriel René Moreno, en fin, todos los historiadores que uno lee nos mencionan que lo que es hoy Bolivia nació a partir de Charcas, de la audiencia de Charcas. Y este es un tema que lo repetimos y lo dejamos y parece una anécdota más. Muchas veces he venido a Sucre y siempre me ha emocionado entrar a la Casa de la Libertad y buscar el acta de la independencia muy guardada en una urna con las firmas. Es emocionante ver ese documento. Pero al leer este tema de que venimos o fuimos, se fundó la República a partir de la audiencia de Charcas, se me ocurrió un día preguntarme ¿cuál será el documento fundador de la audiencia de Charcas? Y empecé a preguntar a mis amigos historiadores y ninguno podía darme razón de dónde encontrar ese documento, dónde poder leer los argumentos que habían llevado a que la corona creara la audiencia de Charcas en esta ciudad, en la ciudad de La Plata. Y claro, me decían, no, debe haber ahí, anda a buscar el Charcas de Barnada, seguro que lo tiene. O busca la monografía histórica de Alipio Valencia, seguro que ahí está, anda y busca. Pero ninguno de ellos había leído siquiera el documento de la audiencia de Charcas. Eso me intrigó más todavía. Entonces empecé a buscar. Releí otra vez el Charcas de Barnadas y hay toda una historiación de cómo se funda la audiencia de Charcas, ¿no? Cerca de 10 años de idas y vueltas, de informes especiales a la corona, al Consejo de Indias, recomendaciones, si se hacía en La Plata o en Cusco o en La Paz. Los de Lima no querían desprenderse de la jurisdicción que estaba alrededor de La Plata y Potosí, de manera que había toda una serie de tensiones que nos muestran, ¿no es cierto?, el cuidado que puso la corona española en la selección del lugar para ubicar la audiencia de Charcas. Finalmente optó por la ciudad de La Plata. Pero ahí me llamó también la atención una frase de Barnadas en su texto que dice: he buscado durante 5 años el documento fundacional de Charcas y no lo he encontrado en Sevilla. Él había hecho su tesis doctoral en Sevilla, estuvo mucho tiempo ahí buscando y husmeando y no encontraba el documento. Entonces, a medida que me frustraba, me empecinaba más, porque soy de origen gallego, así que terco como una mula, como se dice, ¿no? O obstinado, así que me puse a buscar ese documento y no lo encontraba. Encontré otros documentos cercanos, por ejemplo, en los
documentos reunidos para las negociaciones sobre límites con el Perú, en las discusiones de límites con Chile, en fin, los bolivianos habían ido y habían recolectado información y había información sobre los límites de la audiencia de Charcas, ¿no? Hay una cédula real, por ejemplo, en la que establece la primera delimitación de la audiencia de Charcas, que data de septiembre de 1559. Y en ella menciona la firma de la princesa Juana de Austria, dice: yo, la princesa, menciona que he decidido, o hemos decidido, crear la audiencia de Charcas, como un hecho que ya había sucedido unos meses antes. Entonces, esa cédula no era la de fundación de la audiencia de Charcas, tenía que haber otra. Y entonces, a seguir buscando y a seguir buscando, finalmente encontré un texto completo de la fundación en el libro Chuquisaca de Roberto Kerjasú Calvo. Él que transcribe la cédula completa, incluso con la fecha, que fue el 12 de junio de 1559. Pero un problema. No señala quiénes fueron los firmantes de la audiencia, y me interesaba conocer también quiénes habían sido los que crearon de puño y letra la audiencia de Charcas. Y otro problema es que se le olvidó mencionar dónde copió ese documento. No lo encontraba y seguimos sin saber dónde está el original de ese documento. Hace un par de días, ayer en realidad, he visto en la Casa de la Libertad, hay un retrato del hermano del rey Felipe II, Juan de Austria, con una pequeña frase que cita un fragmento de la cédula real y menciona la fecha correcta, 12 de junio de 1559. Pero lamentablemente menciona como el fundador a Juan de Austria, que era hermano ilegítimo de Felipe II y nunca fue regente del reino, de los reinos de España, sí su hermana Juana. Entonces ahí hay un error en la Casa de la Libertad. Algún rato me gustaría conversar con alguno de los encargados para ver de dónde saca esa información. Pero bueno, el hecho concreto ahí está en que no tenemos copia manuscrita, autógrafa de la cédula real que creó la audiencia de Charcas. Poco antes al comenzar este año, se me ocurrió volver a revisar un ensayo de Gabriel René Moreno que se llama Charcas, precisamente, que seguramente todos lo conocen. Y ahí en un pie de página, está lleno de pies de página, de notas de pie de página ese documento. En una de ellas menciona una pista muy curiosa. Dice: en un legajo olvidado en tal lugar de la Biblioteca Nacional de Madrid hay una colección de documentos de Charcas. Él cuenta que ha visto esa cédula real, pero que posiblemente se le quemó cuando hubo el incendio de su casa, donde ustedes saben se quemaron como 6 cajones de documentos de la época que él guardaba. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, esta es la última chance, ir a la Biblioteca Nacional de Madrid y buscar ese documento para ver si puedo tener una copia fotografiada por lo menos y traerla aquí al país. No fue fácil conseguir acceso porque está en la sala de manuscritos, había que buscar una credencial especial, en fin, la conseguí y conseguí el legajo. Un legajo de cerca de 70, 80 documentos de cédulas reales y provisiones reales de la audiencia, pero no está la que buscaba. ¿No? Finalmente he llegado a la conclusión de que se ha perdido. No hay en el archivo de Indias, no hay en el archivo de Sevilla, y el único documento que encontró evidencia más o menos detallada es el de Kerjasú. ¿Qué quiere decir esto? En gran medida es una prueba de este olvido de Charcas, de este menosprecio que se ha tendido a partir de la fundación de la República por los 260 años que vivió esta parte del mundo. Que no tengamos ni siquiera noción de cuál es el que firmó la cédula real, que creó la audiencia de Charcas, me parece tremendo. Y una prueba de ese olvido. Y es también el olvido
como les mencioné antes, el olvido del derecho. Porque si algo me llama la atención en esto también es que en 1559 ya está más o menos pacificado el territorio de América, ha habido guerras muy cruentas, sobre todo entre los conquistadores, ¿no es cierto? No se olviden el destino trágico de Diego de Almagro, el del propio Francisco Pizarro, que fue asesinado, el de su hermano, en fin. Cuando se logra la paz finalmente acá, la corona no manda soldados, no manda un ejército para consolidar su dominio, su gobierno acá, manda juristas y crea un tribunal de justicia, perdido allá en el fondo del mundo, muy cerca del Cerro de Potosí, aquí en la ciudad de La Plata, que era pues en esa época una ciudad muy, muy pequeñita, ¿no es cierto? Y no manda tampoco principiantes, no manda egresaditos de derecho que vengan aquí a ejercitar su año de provincias. No, manda lo mejor que puede conseguir en ese momento. Y les pongo un solo ejemplo, Juan de Matienzo. ¿No es cierto? Juan de Matienzo es uno de los primeros oidores que llega a La Plata para crear y poner en funcionamiento la audiencia de Charcas. Juan de Matienzo ya era un abogado, un jurisconsulto reconocido en Europa. Había escrito al menos 2 libros en latín que se citaban en las universidades de Italia, de Alemania y obviamente de España. Y él era ya oidor de la audiencia en Valladolid, donde estaba la sede de la corte española, donde estaba la sede, donde estaba radicado el rey y toda su corte. Entonces, no mandan principiantes, mandan lo mejor que pueden encontrar en materia de derecho. Y los mandan a esta parte del mundo para seguir desarrollando lo que ellos estaban tratando de hacer en ese momento y que muchas veces hemos pasado por alto, que es la creación de un Estado de Derecho, que es en realidad el gobierno basado en leyes, basado en la legislación y en el reconocimiento de los derechos de los súbditos y de las obligaciones de los súbditos, de los derechos de las autoridades y de las obligaciones de las autoridades. Entonces, ese hecho me parece que es fundamental para entender no solamente el origen de Charcas, sino también la lógica con la que estaba actuando la corona en ese momento y durante muchos años. Logran establecer la audiencia de Charcas y esa audiencia termina gobernando de hecho, no solamente la parte jurídica y el manejo de asuntos legales, sino casi todos los temas que tienen que ver con la administración. Atienden a los corregidores, resuelven problemas de límites, resuelven problemas de la minería, en fin, es un proceso fascinante de creación de un régimen de paz en un mundo tan diverso, tan complejo y tan difícil en ese momento, ¿no es cierto? Pero pensemos que las comunicaciones tardaban pues por lo menos 5, 6, 7 meses entre La Plata y Madrid, tardaban un mes y medio más o menos entre La Plata y Lima, en fin, eran tiempos muy difíciles que se basaban y tenían que basarse en normas escritas, normas explícitas. Y en ese sentido me parece que es importante rescatar lo que fue aquella idea de crear un Estado de Derecho. Y como les he dicho, el no encontrar el acta de fundación una prueba de este olvido y también el no admitir esa pertenencia a un mundo al que en cierto modo renunciamos hace 200 años. Ayer me llamaba la atención en la sala del Consejo Universitario había un busto muy bonito de Miguel de Cervantes. Y si uno pregunta a cualquiera, decir, ¿quién era Miguel de Cervantes? Un español que escribió el Quijote. Y no lo sentimos tan nuestro como pudimos saberlo, como en realidad lo es. Porque Miguel de Cervantes pidió ser corregidor de La Paz, ¿no? En 1590.
10 años antes de escribir el Quijote. No le dieron el corregimiento y quizás hubiera escrito el Quijote en el altiplano, digamos, ¿no? Y en este momento no estaríamos diciendo, sí, ese es un escritor español, estaríamos diciendo, ese es un escritor nuestro. Y si uno se pone a pensar, es un escritor nuestro, porque en ese momento Charcas era tan española como Miguel de Cervantes. Pero cuando decidimos fundar la República, rompimos ese lazo de pertenencia y dijimos, somos distintos, y desde entonces hemos siempre reconocido nuestra historia por los últimos 200 años, nada más. Y hemos tendido un manto de olvido y un cierto rechazo a los 260 años previos que fueron los de nuestra pertenencia a un imperio mucho más grande y mucho más dinámico, que era lejos de ser esa monstruosidad cruel de los saqueadores que llegaron, como les he mostrado, como la propia audiencia de Charcas lo demuestra, era un imperio basado en el derecho, en la ley. Pasaremos a la siguiente. Eso nos lleva a un segundo tema, que es el de el significado que tuvo la fundación de la República, ¿no? Fue un significado de ruptura, como lo hemos dicho, con esos 260 años previos, pero también de improvisación. De inmediato lo que se puso en duda prácticamente toda la estructura política y jurídica que había estado vigente hasta ese momento, que tenía muchas instituciones de enorme valor y que habían funcionado y habían operado durante los 260 años, creando esta sociedad pacífica e integradora que fue la de Charcas, ¿no? Por ejemplo, ese Estado de Derecho nace incluso en el momento en que se dan cuenta los reyes católicos de que lo que se ha descubierto no son unas islas en medio del océano, sino un nuevo continente. Y lo primero que hacen para continuar es convocar a los doctores de Salamanca y de otras universidades para discutir su derecho de continuar o no continuar con el proceso de conquista, de ocupación de esas tierras. Y hay todo un debate y toda una reflexión en la que finalmente la conclusión es, sí pueden hacerlo, pero justifíquenlo en términos de integración religiosa, de integración católica, en términos, como lo decía ayer Ramón Peralta, en términos civilizatorios. No están yendo ustedes a saquear, están yendo a mejorar las condiciones de vida de la gente que encuentren al otro lado del mundo. No siempre se les hizo caso, pero lo que yo quiero destacar aquí es la actitud de principio de los gobernantes en ese momento, que buscan establecer, registrar argumentos de carácter filosófico, de argumentos jurídicos, argumentos religiosos, para orientar su acción y justificarla. Establecen también mecanismos especiales para tratar los problemas que se presentan. El Consejo de Indias, leyes especiales para las Indias, en fin, todo un conjunto normativo que les permitía consolidar una presencia acá. En el caso nuestro, por ejemplo, han sido muy importantes el establecimiento de las, ¿cómo le llamaban? Las repúblicas de indios, ¿no es cierto? La unificación de varias comunidades en pequeños pueblos, en los cuales se respetaba la estructura política, el lenguaje, la estructura religiosa de las comunidades indígenas, que era una manera de integrarlas respetando sus condiciones originales, pero al mismo tiempo generando mecanismos de vinculación con el resto del
de la estructura política, ¿no? Como es el caso de los corregidores. Entonces, quienes negociaban, quienes pactaban de manera concreta y de manera directa entre las zonas donde estaban viviendo los indígenas y los españoles, eran la relación entre el corregidor y el curaca, o entre el corregidor y el cacique, ¿no es cierto? Y había también un defensor de indios que podía recibir directamente las denuncias y los reclamos de la población para llevarlos hacia los tribunales, hacia la audiencia. Y claro, también casi 100 años después de establecerse aquí, se hace la recopilación de leyes de Indias, ¿no es cierto?, que es una especie de codificación muy completa, tiene como 4 tomos y medio más o menos, en el que se va registrando toda la documentación y toda la legislación para decirle a cada ciudadano, mire, aquí hay leyes en las que lo están protegiendo y aquí hay leyes que le obligan a hacer tales y tales cosas, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es un tema central, y eso nos lleva a hacer una comparación entre cómo se produjo la creación de la Audiencia de Charcas y cómo se produce la creación de la República de Bolivia. Ustedes, vale la pena comparar la actitud que tuvieron Toledo y Matienzo, en ese sentido, versus la que tuvieron Bolívar y Sucre. Como ustedes saben, Matienzo llega en 1561, pero se hace dejar por el barco en la parte norte del continente y baja a pie porque quería hablar con la gente mientras reconocía el nuevo territorio hasta llegar a La Plata. Y Matienzo lo que hace es, durante todo ese tiempo, va registrando las características que tiene el territorio, las características culturales, las características económicas, y hace todo un estudio antropológico, sociológico y económico, si ustedes quieren, del área que le toca gobernar, entre comillas, el área en la que él ha de emitir sus criterios judiciales. Y por eso, cuando llega a Toledo, también unos años después, y llega hasta La Plata, y vive aquí una buena temporada, su brazo derecho es Matienzo, ¿no es cierto? Y Toledo, en todo este trayecto, también ordena a varias personas que hagan visitas, que levanten censos, que hagan, como yo digo, lo que ahora llamaríamos grupos focales, ¿no? Reunir a varios curacas, varios caciques y hacerles entrevistas, tomar registro de esas entrevistas. Es Toledo el que ordena la mayor parte de las crónicas de la conquista, ¿no es cierto?, para tratar de recuperar el conocimiento, la experiencia y la historia de estos pueblos que no tenían escritura, ¿no es cierto? Prácticamente todo lo que se conoce de aquellos pueblos es lo que ordenó levantar Toledo, que durante 6 años más o menos puso en marcha lo que yo llamé en algún momento un verdadero programa de investigaciones sociales y antropológicas en América, ¿no es cierto? Y solo después de haber conocido estos pueblos es que él empieza a emitir sus ordenanzas y empieza a crear una estructura política y una estructura jurídica en esta parte del mundo. Y sus ordenanzas y los principios de organización que establece Toledo son los que duraron 260 años y le dieron paz y tranquilidad a esta parte del mundo. Ahora comparen esa relación con la actitud que tuvieron Bolívar y Sucre. Bolívar ni siquiera había llegado a pisar este territorio cuando ya estaba emitiendo decretos para privatizar las tierras, disolver las comunidades, modernizar. No conocía, nunca había hablado con caciques y ya estaba él disponiendo de vidas ajenas, ¿no? Y lo mismo hizo Sucre. Yo me imagino lo que habrá significado para la sociedad de La Plata en aquella época, ¿no es cierto?, la actitud de Sucre, que llega y de pronto disuelve la propiedad de los conventos, se expropia. Aquí mismo está, ¿no es cierto?, la iglesia de San Francisco, que se convierte en un potrero, le expropia el convento y hoy día es un museo de armas, ¿no es cierto?, de fuera tiene toda la pinta de un cuartel y de adentro sigue siendo un convento. Me imagino el grado de violencia que debió significar para la sociedad charqueña en ese momento, que venga este jovencito venezolano
ecuatoriano a disponer de esa manera de lo que había sido una sociedad muy consolidada en 260 años antes y totalmente improvisada. Y de eso en parte tienen la culpa nuestros propios precursores, ¿no? Que tuvieron, claro, una gran sabiduría diplomática para convencer a los militares que venían con su ejército a impedir la independencia. Tuvieron la habilidad para, a punta de lisonjas y de salamerías, ¿no es cierto?, convencerlos de aceptar la convocatoria a una asamblea de las provincias del Alto Perú para que decidan su destino. Y ahí creamos la República de Bolívar con la capital Sucre. Pero claro, eso no solamente fue muy hábil, extraordinariamente sabio de parte de Olañeta y sus amigos para convencerlos a los militares de admitir y de aceptar la independencia de un territorio que no tenía ningún ejército, ninguna capacidad de defenderse y de evitar la creación de la República. Logran hacerlo, pero al mismo tiempo lo hacen de una manera totalmente improvisada, a tal punto que la Asamblea es incapaz de elaborar una constitución propia y delega en Bolívar la elaboración de la primera constitución. Y Bolívar no hace lo que hizo Toledo de investigar a ver qué pasaba en esta zona, se va al Perú y desde allá elabora una constitución y la manda. Por supuesto, esa constitución nunca llegó a cumplirse del todo. Tardó 5 años o menos, ya estaban Santa Cruz haciendo algo parecido, copiando los códigos napoleónicos, y, en fin, tratando de improvisar, y desde entonces ha sido una tras otra. ¿No es cierto? La manera en que hemos actuado ha sido radicalmente opuesta a la que tuvieron los supuestos invasores, que trataron de establecer una estructura institucional a partir de la experiencia y del conocimiento de lo que se vivía y lo que vivía la gente acá. Nosotros no. Nuestra república se ha fundado en base a esta improvisación. En eso llegamos al punto tercero de nuestra presentación, que es el destacar algunas paradojas y contradicciones de lo que llamaríamos la bolivianidad. Ya hemos dicho, esta diplomacia corrosiva de Olañeta y los primeros precursores de nuestra independencia, los fundadores de la República. Digo diplomacia corrosiva porque fue muy hábil, fue genial en muchos sentidos, pero no fue pues inocente, ¿no? El hecho de ponerle un nuevo nombre, Bolívar, a la República, el hecho de borrar el nombre de La Plata y ponerle Sucre, no fue un acto inocuo, no fue un acto sin consecuencias, al contrario, tuvo consecuencias muy severas porque ayudó a tender un manto de olvido y de ignorancia sobre Charcas y sobre el pasado, y por tanto ayudó a cercenar lo que decía al principio, una parte de nuestra identidad nacional. ¿No es cierto? Creímos que podíamos empezar de cero. Y empezamos de cero desconociendo la experiencia histórica previa. Y eso ha causado un problema muy serio porque nos ha, como dije al principio, nos ha cercenado, nos ha obligado a ignorar a una parte fundamental de nuestra identidad colectiva, de nuestra identidad nacional, la parte española, digamos, de nuestra historia, que todavía sigue siendo mayor a la parte republicana, ¿no? 260 frente a 200 años. Pero son 200 años de olvido de esa parte y de destrucción de esa memoria. Y eso tiene consecuencias, pues, ¿no? Tiene consecuencias porque nos hace creer que tenemos nada más que 200 años, nos hace creer que todo es posible de reinventarse, y nos ha generado una cantidad enorme de problemas, ¿no? Este desprecio al Estado de Derecho que les he mencionado antes, y el hecho de que se hubieran excluido también a una gran parte de los ciudadanos.
recuerden ustedes que a partir de la República son mucho más frecuentes las rebeliones indígenas de lo que lo fueron antes, ¿no? Antes hemos registrado como rebeliones indígenas las de Tomás Katari, la de Tupac Amaru, la de Tupac Katari, etcétera, que fueron en realidad rebeliones tributarias, ¿no? Rebeliones en contra de ciertos impuestos, en contra de alcabalas, en contra de normas administrativas. Pero no eran reivindicaciones de carácter cultural o nacional, como sí vienen después. ¿No es cierto? Los Zárate Vilca, Santos Marcatula, una cantidad de líderes indígenas se levantan en realidad contra las leyes de la República, como la ley de exvinculación, por ejemplo, que pretendía disolver las comunidades para dar títulos privados a los indígenas, a los dueños de tierras. Se levantan en contra de ellos. ¿Y qué es lo que enarbolan en defensa de sus derechos? Los títulos virreinales. Todo el movimiento de los apoderados, que no solamente se dio en Bolivia, sino también en Perú, en México y en Ecuador, ¿no es cierto? Son movimientos de comunidades indígenas nativas que están enfrentando a la República o a las leyes de la República utilizando los títulos que les habían dado los virreyes antes. Entonces uno se pregunta qué es lo que estaba pasando acá, hasta qué punto es cierto lo que nos ha contado la historiografía oficial de que en la República no solamente hubo una liberación nacional frente a España, sino también que se liberaron a las comunidades indígenas de la opresión y de la mita y de una serie de temas que hemos escuchado con muchísima frecuencia, ¿no? El movimiento de los apoderados, que incluso se da muy avanzado en el siglo XX, los años 20, 30, son llenos de este tipo de gestiones, de correteos de los caciques altiplánicos y bayunos en busca de que se les reconozcan sus títulos originales, ¿no? Para ellos los títulos originales son los únicos que han tenido, porque obviamente en la época previrreinal no había escritura, así que no había manera de hacer que se reconozcan los títulos ni nada por el estilo. Entonces tenemos ahí una exclusión ciudadana que se da en realidad a partir de la República y no antes. Y aparece entonces esta improvisación como algo que no es tampoco inocuo, este gesto, esta intensidad para modernizar y para reproducir aquí la codificación francesa, la legislación francesa, fue más problemática que solucionática, como diríamos, ¿no? No genera soluciones, sino que más bien genera problemas a la propia población boliviana. Termino entonces con una muy rápida referencia a lo que ha sido en los últimos años, esa de enorme contradicción de tratar de crear un Estado plurinacional. Yo sé que ahí, creo que está por ahí Ramón Peralta, no le va a gustar la idea de lo plurinacional, porque obviamente en la nomenclatura moderna la nación y el Estado son dos partes de una misma medalla, pero en este caso estamos hablando de nación en términos culturales sobre todo, ¿no? Yo diría que esta búsqueda del Estado plurinacional a partir de la Constitución del 2009 fracasa en gran medida porque desconoce el verdadero Estado plurinacional que existió en Charcas y en toda esta parte de América y en general bajo el imperio de los Habsburgo, que claro eran capaces de integrar pueblos con sistemas culturales, tradiciones culturales muy distintas a partir de marcos comunes de legislación y de religión. Pero ya tenía una experiencia y yo creo que podría reconocerse en el Estado toledano un verdadero Estado plurinacional en el sentido de pluricultural, ¿no es cierto? Y la gran paradoja es que cuando tratamos de reconstruir en los últimos 20 años ese Estado plurinacional, lo hacemos ignorando el que realmente existió, porque simplemente lo hemos ignorado a Charcas, hemos ignorado nuestro propio pasado, y han tratado de recurrir a un pasado todavía más lejano, del cual no tenemos ninguna memoria,
más que atisbos arqueológicos de lo que pudieron haber comido, lo que pudieron haber cultivado, lo que pudieron haber producido en términos económicos o culturales, pero nada más, ¿no? No teníamos y no tenemos mayor información sobre eso. Entonces, concluyo con estos 3 desafíos que eran básicamente los que ya les conté al principio, ¿no es cierto? Tenemos el desafío de completar nuestra identidad. Tenemos el desafío de recuperar esa mitad que fuimos y que hemos tratado de ignorar de manera sistemática en los últimos años. Tenemos también que aprender a olvidar esta valoración de la ruptura y del desorden que tenemos, ¿no es cierto? A partir de la República, y basta darse una vuelta ahora mismo por la Casa de la Libertad, ¿no es cierto? Uno se da cuenta del santoral que hemos levantado, es el santoral de todos los revoltosos y de todos los que rompieron el orden legal existente. Y hemos cultivado, ¿no es cierto?, una especie de revolucionariofilia, ¿no es cierto?, que nos permite sacralizar, ¿no?, a tipos como Tupac Katari, que trató de matar de hambre a toda una ciudad, y a un montón de otras personalidades que fueron personalidades del desorden, personalidades de la revolución, personalidades de la revuelta, ¿no es cierto? Y hemos olvidado justamente a aquellos que construyeron o que intentaron construir un Estado de Derecho que es el fundamento de una democracia, ¿no? Piensen solamente ustedes, en todo Sucre no hay ni una calle ni un parque que lleve el nombre de Juan de Matienzo. Pero sí, ¿hay? ¿Dónde hay? No lo he encontrado. Me la vas a buscar. Habría que hacerla anotar al Google Maps, porque el Google Maps no reconoce una calle de Juan de Matienzo. Sí hay una por Salta o Tucumán, creo. Pero aquí no hay. Y él escribió un libro muy importante que se llamó Gobierno del Perú. Pero claro, como el libro se llama Gobierno del Perú, ya no lo reconocemos como nuestro. Pero lo escribió aquí en Charcas, desde Charcas, y eran recomendaciones sobre cómo gobernar en paz, cómo imponer la ley, cómo respetar los derechos, cómo construir ciudadanos, ¿no? Creo que eso es uno de los elementos que tenemos que aprender a revalorar, ¿no? El rol de los que han hecho política, de los que han hecho justicia, de los que han hecho leyes, frente al rol de los que han cultivado simplemente el heroísmo de último minuto para poder entrar a la galería de los héroes, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero me imagino que podemos conversarlos después. Y finalmente tenemos el desafío de superar esta fragmentación, ¿no? Estamos en un momento de extrema fragmentación y ahí permítame referirme al proceso electoral de este momento. Ustedes se fijan, todas las corporaciones y todos los grupos están organizando foros con los candidatos, para que los candidatos escuchen sus pequeñas demandas y las asimilen y tratan de hacerles firmar que van a estar de acuerdo con los exportadores, con los industriales, con los farmacéuticos, con los estudiantes, con los profesores, con los comerciantes, con los importadores, con los exportadores, con los agricultores. Todo el mundo está pendiente de ver de qué manera el Estado ha de prestar atención a su pequeña y particular reivindicación, ¿no es cierto? Y que queremos autonomías plenas, no tienen que ser plenas, van a ser recontra completas, van a ser totales, vamos a distribuir la plata en 50-50, no 60-30, no 70-30. Y es una discusión para ver cómo seguimos fragmentándonos. Entonces tenemos que ver la manera de reconstruir un referente que nos diga a todos, somos uno, vinimos de un solo lugar y debemos construir un destino común. Creo que esos son los 3 desafíos que nos esperan ahora. Muchas gracias. Buenos días. Luego pasamos, por favor, a recoger las preguntas y vamos a elegir de todos quienes hagan la consulta
Al personal, por favor, pedimos que puedan recoger y traérnoslos. Y vamos a escoger 3 preguntas para hacerle a Roberto. Roberto, felicitaciones, muy buena exposición. Creo que hemos visto un proceso histórico de lo que hoy somos Bolivia, desde la parte prehispánica, colonial y republicana. Bueno, la primera pregunta dice, entonces el nombre real, legal, legítimo, histórico, ¿debería ser Charcas y no Bolivia? Esa es la pregunta. Como les dije al comienzo, no he venido a proponer un proyecto político, pero sin duda, imagínense lo que hubiera sido si en vez de llamarnos República Bolívar, nos hubiéramos llamado República Plurinacional de Charcas. Nuestra perspectiva hubiera cambiado automáticamente, de inmediato. Cuando uno agarra hoy un libro de historia de Bolivia, siempre empieza el 6 de agosto de 1825 y cuando más recurren al 25 de mayo de 1809. El resto es una nebulosa. Acabo de ver un último documento que dice La Paz en la República, ¿no es cierto? Es un libro grande que han publicado en La Paz. Todos empiezan el 6 de agosto de 1825, como si no tuviéramos más que 200 años. Lo que hubo el 6 de agosto fue el bautizo, o un rebautizo de Bolivia. Pero la verdadera fundación se dio el 12 de junio de 1559. Ahora, si a ustedes les parece cambiarle el nombre, buena suerte. Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque ya llevamos 200 años acostumbrándonos y acostumbrados a llamarnos Bolivia, pero sin duda sí necesitamos es desarrollar una perspectiva más amplia que nos ayude a entendernos como una comunidad que tiene al menos 500 años, conocidos, archivados, registrados, ¿no es cierto? Y en cuanto lo hagamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho más que celebrar que lo que ocurrió hace 200 años, que como les he planteado, para mí ha sido una gesta muy improvisada y en muchos sentidos también dañina. Piensen ustedes que el informe sobre los daños que causó la guerra civil en la que culmina la fundación de la República, no están muy reconocidos. No tenemos datos muy cercanos de eso. Sí tenemos un informe de un diplomático inglés, Pentland, ¿no es cierto?, que recorre el país poco después de la fundación de la República y pese a que observa el grado de destrucción de la economía, da por ejemplo el dato de que de 500 minas en Potosí solamente estaban funcionando 60 después de la guerra civil. Y claro, encuentra campos devastados, abandonados. Algunos autores calculan que por lo menos hemos tardado 70 años en recuperar la economía después de la fundación de la República. Claro. O sea, quiere decir que el PIB, el Producto Interno Bruto, que nadie calculaba entonces, ha debido caer por lo menos en un 50-60% en esos 15 años de guerra civil. ¿No es cierto? Entonces tenemos que admitir que no todo ha sido gloria, faustos, heroicos, etcétera, sino que ha habido también daño, ha habido problemas, ha habido dificultades, y si ponemos la perspectiva histórica más larga en los 460 años, ¿no es cierto?, por ahí vamos a recuperar no solamente mejor nuestra identidad, sino una mejor comprensión de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Entonces, quieren cambiarle a Charcas, sería fantástico, pero no lo creo viable, no lo creo posible, no creo que nadie recoge esa idea, pero sí tenemos que promover una perspectiva más consistente, ¿no? Perfecto.
Hay otra consulta con un antecedente, con un contexto. Voy a ir directamente a la pregunta. ¿Conoce la publicación del oidor abogado licenciado Juan Polo Ondegardo y sus rivalidades con el doctor Matienzo? Muy bien relatado, dice, en el trabajo de Ana María Presta de la UBA, debe ser Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿algún comentario sobre eso quizá? Bueno, sí conozco el trabajo de Polo de Ondegardo porque él fue corregidor en Cochabamba, precisamente, y fue el visitador principal de los censos a los que fue enviado precisamente por Toledo, pero no conozco sus disputas con Matienzo, así que la referencia, si me la pasa cuando esté escrita, va a ser muy útil. Muchas gracias por ella. Es la pregunta del público. Y una consulta, Roberto, y aprovechando tu presencia y todo ese proceso que has narrado, la verdad quisiera hacer 5 o 6 preguntas, pero me quedo en una última. El próximo 6 de agosto, es el bicentenario. ¿Cuál tu criterio para decir cuál sería el común denominador de todos los bolivianos, de todos los departamentos, que digamos, Potosí, Chuquisaca, los 9, suman uno solo, que es Bolivia? ¿Qué nos une para decirle al pandino, yo soy boliviano, yo soy cochabambino, o el cochabambino, yo soy boliviano? ¿Cuál crees que sea ese común denominador que pueda unir lo que hoy es Bolivia? La verdad es que hemos hecho un gran culto a la diferencia, a la desigualdad, a la fragmentación y a la ruptura. Y ahí hemos olvidado 2 cosas que nos unen. Una es el pasado, pero hemos releído también el pasado, no desde aquello que nos une, sino desde aquello que nos divide. En los últimos 30 o 40 años, por lo menos, el énfasis ha estado puesto en la particularidad, en la peculiaridad de cada departamento, de cada pueblo indígena, hasta culminar pues en la Constitución, que nos habla de 35 o 36 naciones, ¿no es cierto? Creo que es importante por eso la historia y la revisión de la historia, para tratar de descubrir en el pasado todo aquello que nos une. Pero más importante que eso, creo yo, es tratar de construir el proyecto común, que es donde va a ser más fácil que nos reunifiquemos. En este momento no observo ese proyecto común, pero creo que deberíamos reconsiderar la posibilidad de la reforma del Estado a partir de un nuevo mecanismo que nos ayude a superar el caudillismo, que es una de las lacras, que nos ayude a recuperar un derecho común, recuperar un Estado de derecho con leyes que son comunes, y quizás, me atrevería a decir, podríamos tratar de reconstruir un sistema parlamentario con circunscripción nacional que obligue a los partidos a pensar en el país y no en los departamentos como unidades separadas que tienen su propio destino al margen del resto. En ese orden me parece que también es importante reflexionar sobre la paradoja de este mismo evento. Estamos en un evento en el que celebramos la separación, la disociación del resto de América, el 6 de agosto de 1825, y tratamos de promover la reintegración. Es pues paradójico, ¿no es cierto? Porque celebramos la separación para volvernos a juntar y llevamos 200 años hablando de reintegración o de integración sin poder avanzar un paso. ¿No es cierto? Alguien dice, si no quieres resolver un problema, crea una comisión. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? La comisión del Acuerdo de Cartagena, la comisión de la Cuenca del Plata, la comisión del Mercosur, la comisión del UNASUR.
realmente no hemos podido avanzar hacia la integración con otros países, pero en gran medida también porque no hemos sido capaces de consolidar nuestra propia integración nacional. Y hemos estado, digo ahí, hay que tratar de luchar contra estas tendencias a la fragmentación regional, provincial, étnica, etcétera, en las que hemos estado envueltos penosamente durante los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Muchas gracias. Roberto Lacerna, un fuerte aplauso, por favor. Vamos a pedir a don Javier Marión Querejazu que por favor se vaya preparando. Bien, muchísimas gracias entonces a don Roberto Lacerna Rojas, que a nombre de la universidad y de la sociedad se le va a hacer la distinción respectiva en señal también de agradecimiento por haber apoyado esta conferencia internacional del Bicentenario. Muy bien, a continuación nuestro siguiente ponente llega desde Boston, Estados Unidos, y el tema que se va a tratar es Juan Azurduy y sus redes de solidaridad social, una visión preliminar. Don Javier Marión Preut es profesor de historia en Emmanuel College. Vamos a destacar un poco su hoja de vida del director Javier Marión. Él es doctor en Historia con distinción en la Universidad de Nuevo México en el año 2003. Tiene disertación con el título Patronazgo, Identidad y Política Rural en la Bolivia insurgente de 1800 y 1830. Miembro del comité Judy Bieber Linda, de Eric Langer, Margaret Connell. Tiene también maestría en Historia de la Universidad de Nuevo México en 1997 y licenciatura en Antropología en la Universidad de Nuevo México, magna cum laude, 1995. Entre sus experiencias académicas, él es profesor de Historia en el Departamento de Historia, precisamente de Emmanuel, de mayo de 2025 al presente, profesor asociado del Departamento de Historia de la misma entidad desde el 2010 al 2025, jefe de Departamento de Ciencia Política desde el 2010 al 2012, profesor asistente en el Departamento de Historia de la misma entidad educativa, director del Programa de Estudios Latinoamericanos, asociado de enseñanza en el Departamento de Historia de la Universidad de Nuevo México desde el 2000 hasta el 2003, editor asociado senior de la New Mexico Historical Review, editor asociado de la misma publicación, historiador e investigador, asistente de investigación para King Hills, doctor Departamento de Antropología de la Universidad de Nuevo México. Entre los premios y reconocimientos que ha adquirido está la beca de Fulbright por investigación de archivos en Bolivia del 2020, 22 y 23. Ha tenido también beca del Instituto de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Nuevo México del 2001-2002. También la beca Soledad Chávez Chacón de la Universidad de Nuevo México. Entre las publicaciones más destacadas que podemos mencionar está la imagen de Juan Azurduy. Está escrito en inglés, es Gender and in the Age of Revolution. Propuesta de libro aceptada para publicación. Entre otras de las publicaciones está La causa contra el Tata Polanco, un arequipeño revolucionario en Charcas, coautoría con Norberto Benjamín Torres. Juan Azurduy y sus redes de solidaridad social, una visión preliminar,
estuvo en el boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre. También ha escrito sobre la identidad andina y agencia histórica en una publicación también en inglés. Otra de las publicaciones también está Forjando una nación guerrillera, documentada, escrita también en idioma inglés. Indios blancos, otra de las publicaciones importantes que tiene en Estados Unidos. Con este preámbulo quiero presentarles a ustedes y dejarle con usted también, licenciado Javier Morión, doctor, a todo el auditorio de acá. Recibamos con un fuerte aplauso entonces a nuestro siguiente ponente. Mil gracias, un placer estar aquí con ustedes. Quisiera agradecer a los miembros de la Sociedad Geográfica Histórica Sucre por invitarme a la conferencia. Les cuento que cuando Pasco me pidió por primera vez hacer una presentación en esta conferencia, estaba dudando porque el tema de la conferencia, o sea, la integración Iberoamérica, es amplio. Es un estudio macro. Esta presentación que vamos a hacer hoy día es micro en comparación. Es un ejemplo de la microhistoria, pero me complace estar aquí con ustedes, en este espacio, en esta mi ciudad, con mi gente. Estoy muy agradecido por su presencia acá. Quisiera reconocer la presencia de dos personas que desempeñaron un papel importante para esta investigación sobre Juana Azurduy. Primeramente, don Hugo Canedo. No sé si está don Hugo acá. Ahí está, señor. Don Hugo, él fue el primero que descubrió el partido de matrimonio de Juana Azurduy y Manuel Asensio Padilla el año 2012. El primero en seguir la red social de Juana. Seguimos la trayectoria que él estableció. Gracias, señor. Segundamente, al señor Norberto Benjamín Torres. ¿Dónde está? Ahí está Benja. Muy bien. Mi colega, mi compañero de batalla, compañero. Él ha escrito extensamente sobre Juana y otros protagonistas de la época de la independencia. Mucho de lo que estoy presentando aquí también he colaborado con Benjamín. Gracias, don Benja. También me gustaría dedicar esta presentación a la memoria de 3 miembros de la Sociedad Geográfica de Sucre que ya no están con nosotros. El destacado Bill Lofstrom, el querido Dick Comandor y, por supuesto, el anterior presidente de la sociedad, nuestro querido Pastor Sáenz Trigo. Ya, vamos. Ahí está. Bueno, esta microhistoria hace una conexión entre la red social de Juana Azurduy y la red de la guerrilla que armó con su marido, don Manuel Asensio Padilla. Vamos a repasar un poco la historiografía de Juana Azurduy, tomando en cuenta los nuevos descubrimientos hechos a manos de historiadores como don Hugo Canedo y Benjamín Torres. Gracias. Muy bien. El año 1980 marcó un momento importante para la memoria histórica de Juana Azurduy. En su conferencia anual de ese año, la Comisión Internacional de la Alianza de Mesas Panamericanas, una organización feminista, reconoció las contribuciones de la legendaria líder guerrillera declarándola heroína de las Américas. El aeropuerto de Sucre, ciudad natal de Juana Azurduy, fue renombrado y el 11 de julio se reunieron en esta ciudad, académicos y representantes de diversos países latinoamericanos para conmemorar el bicentenario de su nacimiento. Los restos de Azurduy fueron desenterrados en una tumba en el cementerio de Sucre
y depositados en una urna en el Museo Nacional de la Casa de la Libertad que todos nosotros conocemos. Ahí está. Es poco probable, para disculpar mi español medio chuto, pero me van a tener que aguantar. Es poco probable que los participantes en los actos conmemorativos del bicentenario del nacimiento de Juana comprendieron que estaban elogiando el nacimiento de una persona equivocada. Durante casi un siglo, los historiadores habían confundido a una niña llamada Juana Azurduy Bermúdez, nacida el 12 de julio de 1780 y bautizada en la parroquia de Santo Domingo de Chuquisaca, con la heroína de la independencia. Este error de identidad tuvo consecuencias a largo plazo, en el sentido de que generaciones de los biógrafos no pudieron encontrar una correlación entre esta familia Azurduy Bermúdez y las comunidades en las que Juana, la combatiente, adquirió su fama. En algún momento de confusión se generalizó la idea de que Juana se quedó huérfana muy joven y fue criada por su tía materna, quien internó a la niña en un convento donde se educó admirando la vida de los santos cristianos martirizados en las cruzadas. Entonces no nos sorprende de que las narraciones carezcan de una coherencia histórica y sociológica. Aún así, Juana Azurduy Bermúdez, la otra, y sus fundamentos simbólicos siguen siendo codificados cada 12 de julio por los dignatarios en Argentina y en Bolivia. Vamos. En 2012, el historiador don Hugo Canedo dio un gran paso para establecer la verdadera identidad de Juana al descubrir la inscripción matrimonial en los registros parroquiales de la localidad de Moromoro o Ravelo. El descubrimiento de Canedo aporta un importante punto de claridad. Según el registro matrimonial, los padres de Juana eran Isidro Azurduy y Juliana Llanos. El apellido materno de Juana era Llanos y no Bermúdez. Ambos padres participaron en la ceremonia, lo cual significa que Juana no fue huérfana. Aquí en otros registros para la parroquia de Moromoro, los orígenes sociales de Juana y la familia de sus esposos, el clan Padilla Gallardo Páraga, se aclaran. La familia Azurduy Llanos tenía raíces en la ciudad de Chuquisaca y en los pueblos cercanos, pero se establecieron como residentes de Moromoro en la década de 1790. También se notan importantes conexiones con otros residentes de esa comunidad provincial. Otro detalle interesante aparece en su partida matrimonial, es la presencia de Vicente Camargo, el célebre guerrillero de las guerras de independencia, como padrino de la pareja. Lo cual significa que, aparte de ser un aliado clave para la pareja en la guerra, Camargo también fue un pariente y compadre sacramental. Aquí empezamos a ver conexiones importantes entre la red social de la pareja Padilla-Azurduy y su alianza políticos durante la guerra. Pero la pregunta acá es, ¿cuál era la índole de estas afiliaciones y cómo así se convirtieron a una coalición o alianza guerrillera? Es la pregunta clave. La siguiente referencia proporciona un contexto para comprender el carácter de estas relaciones. Según el testimonio de Fray Mariano Polanco, el cual vamos a presentar un libro con Benja esta noche en la casa de en el Archivo Nacional, están bienvenidos, pequeña propaganda. El capellán de los esposos Padilla, Mariano Polanca, escribe: Padilla entró al billar con solo 20 fusileros, un cañoncito de bronce, su mujer y varias familias emparentadas con su casa. La última parte de esta observación es quizás la más importante para el presente estudio.
¿Quiénes eran estas familias emparentadas con esta casa? ¿Estaban emparentados por línea sanguínea o alguna otra filiación? En caso de filiación, fueron emparentados durante la guerra o antes. Este trabajo trata de responder estas preguntas en lo que se refiere a la parte de Juana y sus redes de solidaridad, es decir, la red social de la familia Azurduy Llanos. A excepción de pocos lugares en los que se solapan, este estudio no toma en cuenta a Manuel Asensio Padilla y sus afiliaciones. Hasta ahora hemos identificado 4 comunidades que formaban el núcleo de la red social de Juana. Es Cachimayo, Yotala, una buena parte del ribero de Cachimayo, Moro Moro, Rabelo, Tarabuco y Pomabamba, hoy Azurduy. Como sugiere el título, este estudio representa una aproximación preliminar. En este sentido, la mayoría de los ejemplos del estudio se centrarán en la comunidad de Tarabuco. Este trabajo tampoco abordará las razones políticas que causaron la rebelión de estas comunidades. Es otra serie de preguntas. Más bien rastrea las relaciones sociales que conectan a los diversos protagonistas con Juana y su familia. Los Azurduy estaban muy relacionados en la región de Tarabuco. A tal punto en cuanto Padilla recibió la comandancia de Tomina y Yamparaes, lo cual incluye Tarabuco y la región circundante, la familia de su esposa, los Azurduy, eran gente conocida en estas comunidades. En este sentido, no eran tratados como foráneos. Las conexiones de Juana y su familia en la comunidad de Tarabuco provienen de 3 puntos de entrada interrelacionados. La primera... ¿Dónde estamos? Hay que cambiar, por favor. Obviamente esta es la firma de Juana. Continuando más. Este es el partido de matrimonio de Juana Azurduy y Manuel Asensio Padilla. Continuando más, por favor. Bueno, aquí tenemos un poco el esquema. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos 3 puntos de entrada interrelacionados. La primera conexión comienza con el bautismo su bautismo en Tarabuco el domingo de Pascua, el 26 de marzo de 1780. Las circunstancias que rodearon el nacimiento de Juana son curiosas. En lugar de bautizarla en la iglesia de Santo Domingo de Chuquisaca, donde su hermano Feliz había sido bautizado 8 años antes, los padres de Juana llevaron a la niña al pueblo rural de Tarabuco en plena estación de lluvias y en vísperas de las rebeliones de los cataris. Una violenta insurgencia anticolonial que se originó muy cerca de Tarabuco. Los ánimos políticos ya estaban caldeados en marzo de ese año. Juana fue uno de los muchos niños bautizados en la parroquia de San Pedro de Montalbán de Tarabuco aquel domingo de Pascua. Rosa Zárate Choque, su nombre está arriba, residente de la hacienda Cororo, unos 15 kilómetros de distancia, figura como la única madrina de la niña. Esta Rosa Zárate tenía 20 años y estaba embarazada con su segundo hijo cuando se presentó como madrina de Juana. Se había casado con un Clemente Dávalos, hombre mayor y viudo de su primer matrimonio. Se casaron en 1778. Este señor Clemente tenía 51 años cuando se casó con la joven Rosita. Juntos tuvieron 5 hijos. Rosa había nacido como hija natural de una india llamada María Choque. Su padre era un influyente vecino de Tarabuco llamado Laureano Zárate. Rosa y su esposo eran residentes de la hacienda Cororo en 1780, cuando Juana nació.
Los orígenes de la relación entre Juana Zárate y la Casa Kororo y la familia Azurduy no son muy claros, pero sabemos que 18 años después de su nacimiento en 1798, la tía de Juana, Josefa Azurduy, la hermana de su padre, y su esposo Antonio Mendoza actuaron como padrinos para el matrimonio de Tomás Sánchez y Josefa Mendoza. Ambos eran vecinos de Kororo, entonces había alguna conexión con esta hacienda en esta propiedad. Situada cerca de las cabeceras de los ríos Toca y Presto, Kororo era una finca fértil y bien regada. Kororo era un lugar próspero, industrioso, con un gran número de residentes y funcionarios. Se calcula que más de 600 habitantes vivían en la finca y en sus alrededores. Los registros de censos y litigios, junto con las anotaciones sacramentales, enumeran una amplia gama de personas que vivían en la propiedad. Forasteros, o sea, indios sin tierras. Agregados, jornaleros sin tierras. Mestizos, mulatos y españoles. Importante notar que ni los Zárate ni los Mendoza eran los propietarios de la hacienda Kororo en la década de 1780. Probablemente trabajaban en algún tipo de producción agrícola, en el transporte comercial o en la fabricación artesanal de tejidos. Además, es probable que su residencia fuera transitoria y se rigiera por ciclos estacionales. Por ahí necesito más agua. Está bien, ¿eh? Dale, ya. Las familias Zárate y Mendoza, ambos importantes e influyentes en Tarabuco y los caseríos circundantes, pueden haber sido importantes socios comerciales para la familia Azurduy. Tarabuco se encuentra en una importante vía que conecta las comunidades rurales de las tierras bajas con los mercados de las tierras de Chuquisaca y los distritos mineros de Potosí. Como muchas familias del sur de los Andes, los Azurduy vivían de los productos agrícolas y de su transporte. Eran una familia en constante movimiento. Los registros eclesiásticos enumeran múltiples comunidades repartidas por la región como lugares de nacimiento. El Instituto de Cancerología, Dr. José Cupertino Arteaga, y la Facultad de Ciencias Químico-Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad San Francisco Javier invita a la campaña gratuita de detección de cáncer de próstata. Consulta médica especializada. 2 consultas, determinación de PSA y ecografía. Requisitos: ser mayor de 50 años y portar carnet de identidad. Del 31 de julio al 1 de agosto de 2025. Atención de 8 a 12 y de 14 a 17 horas. Informaciones: 64-535-03, 64-349-25. Porque tu vida importa. La detección es gratuita. La tranquilidad no tiene precio. Sucre, la ciudad blanca de América. La capital del país y el centro académico de Bolivia. Una ciudad vibrante,
llena de vida y oportunidades. Una ciudad donde aprender es vivir y soñar lo imposible. Ven y descubre todo lo que Sucre tiene para ti. Sucre, cuna de la libertad. Edificio histórico de la Facultad de Derecho. Colegio de Santiago de la Plata. Posteriormente, Colegio Real San Juan Bautista. Hoy, edificio histórico de la Facultad de Derecho. El inicio de obras de este ícono arquitectónico fue el año 1592, concluyendo su construcción en 1688, durante el rectorado del padre Juan del Campo. Esta infraestructura es parte de la belleza e identidad patrimonial de la capital de Bolivia, Sucre. Reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, esta infraestructura presenta uno de los claustros más imponentes y emblemáticos del país. Está rodeado por una galería de columnas de 2 niveles, dispuestas perimetralmente al patio colonial de mayor dimensión de la ciudad. En el centro se encuentra una fuente labrada de piedra que identifica a este monumento arquitectónico. Aquí funcionó una parte de la universidad, en conexión con el claustro de la iglesia de San Miguel, que en conjunto son una postal que queda en la memoria y son parte de la historia, pues esta imagen se encontraba en los billetes de 100 bolivianos. Monumento histórico que cobijó a miles de estudiantes a lo largo de 4 siglos, desde los doctores de Charcas hasta las mentes actuales que siguen el firme legado de defensa de la libertad y aplicación de las leyes y normas que rigen a nuestro país. Aula Magna, Salón de la Independencia. Construida originalmente como capilla doméstica de los jesuitas, este monumento tiene una arquitectura barroca mestiza. En su interior, enriquecido con su polícromo artesanado mudéjar, rojo y verde, es desde el siglo XVII, así como la sillería adosada a las paredes laterales en lo alto de patillas. En este salón se destaca magníficamente el coro soberbiamente tallado en cedro y recubierto con láminas de oro. Después de la expulsión de los jesuitas, pasa a constituirse en el aula magna de la universidad, donde se realizaban las colaciones de grado de los estudiantes de San Francisco Javier. En este espacio también juraban sus cargos los prelados, juristas, doctores, abades, teólogos y profesores de España y América. En ella se graduaron los doctores de Charcas, principales protagonistas de las revoluciones de Chuquisaca, La Paz y Quito en 1809 y de Buenos Aires en 1810, así como muchos de los firmantes. Edificio histórico de la Facultad de Derecho. Colegio de Santiago. El bautismo de sus hijos. Pero Pedro fue un aliado importante para Padilla y su alianza. Fue un ideólogo revolucionario y uno de los líderes más importantes en Tarabuco. Aparece como uno de los fundadores del Congreso Nacional de 1815 y también como uno de los electores de su natal Tarabuco para ese Congreso.
Huamampampa era similar a la hacienda Cororo en medida en que ambas eran propiedades expansivas y prósperas con un gran número de residentes, mayormente yamparas, los cuales mantenían vínculos con los ayllus de Tarabuco. Ambas propiedades tenían una capilla prominente que servían de viceparroquia a la iglesia de Tarabuco y según los registros de bautismos y matrimonio en ambas, el alcance de la familia de Zárate se extendía mucho más allá de la esfera hispana. También tenían entradas a la comunidad yampará. Por ejemplo, los padres de Pedro, Pablo Zárate y Manuel Loaiza, todos están listados aquí arriba, aparecen como padrinos de personas de un amplio espectro social, lo cual incluye forasteros e indios originarios. Otras familias emparentadas a los Zárate, como los Durán, los Loaiza y los Miranda, también tenían vínculo de solidaridad con los indios originarios de Tarabuco. Esta entrada a la red de indios principales y originarios de Tarabuco fue clave para la resistencia que se armó en ese pueblo. El éxito de los guerrilleros hubiera sido imposible sin el apoyo de los tarabuqueños originarios. Proporcionaron honderos, inteligencia, comida y recursos y lucharon junto con los guerrilleros como combatientes. Padilla y sus capitanes llegaron a un acuerdo con los capitanes celebres Ildefonso Carrillo y Pedro Calizaya. Ambos pertenecían a la influyente clase de originarios de Tarabuco. La red de afiliaciones sociales entre los Azurduy y los Zárates no se limitaba a Tarabuco. Se extendía a comunidades más distantes. La familia Zárate, siempre activa en el comercio, también mantenía importantes lazos con parientes en Chuquisaca y Moro o Ravelo. Por ejemplo, en mayo de 1773, Pedro Zárate viajó a Moro para actuar como padrino de Gregorio Azurduy, hijo de su compadre Isidro Azurduy, o sea, el padre de Juan. Gregorio, medio hermano de Juana, nació como hijo natural de Isidro, una mujer llamada Juana Aramburo. Esto sale del libro de don Hugo Canedo. ¿Dónde estamos? Juana Aramburo era prima materna también de Manuel Asensio Padilla y residía en la propiedad de Chiripina, que pertenecía a la familia Gallardo Padilla, o sea, los suegros de Juana Azurduy. ¿Cómo se desprende de estos ejemplos? La red de afiliaciones que unía a los Azurduy y los Padilla con los Zárate era extensa y bastante enredado. Es probable que Zárate fue socio comercial del padre de Juana y de los Gallardo Padilla. Pudo haber actuado como socio o fiador en compra de artículos de comercio o el arrendamiento de tierras agrícolas. Entre todas las conexiones que hizo la familia Azurduy antes de la guerra, quizás nunca tenga mayor trascendencia que los lazos que hicieron con los Cueto de Chuquisaca. ¿Me puede cambiar? En Chuquisaca y en Pombabamba. Juana se emparentó con los Cueto mediante su hermana menor, Melchora Azurduy. Aparece aquí. Melchor se casó con un señor Manuel Arciénega en diciembre de 1802 en Chuquisaca. Los padrinos de esta boda fueron Mariano Cueto y su esposa Isabel Arciénega. Mariano nació como hijo natural de José Cueto y Eugenia Mujía. En su testamento, en 1838, se describe como propietario y labrador. Nació en condiciones humildes, pero como muchos de los Cuetos en Chuquisaca se dedicó al comercio y junto con su esposa acumuló una respetable cantidad de propiedades. Entre sus propiedades estaba la hacienda de Aranjuez, por ejemplo, en las afueras de la ciudad.
una casa en la calle del Comercio y otras parcelas de tierra dentro de la ciudad y en el campo. Durante la guerra, Mariano Cueto proveyó a los gobiernos revolucionarios de Castelli y Belgrano de suministros para sus tropas, o sea, eran cómplices para la revolución. Pero la conexión que resultaría valiosa para la alianza de Padilla durante la guerra era la del Fermín Cueto, el hermano medio de Mariano Cueto. Fermín Cueto. Igual que Mariano, Fermín también trabajaba como comerciante, pero parece haber sido más afluente que su hermano. Fue fiador de mucha gente en Chuquisaca a principios del siglo XIX e importaba efectos de Castilla, o sea, mercancías hechas en España. Transitaba entre Cusco y Charcas. A pesar de su éxito, fue lentamente expulsado de su negocio debido a los monopolios peninsulares y los aumentos de los impuestos. Así, reorientó sus operaciones comerciales hacia las provincias. Finalmente compró la hacienda de Paslapaya la Alta, cita en Sopachuy, cerca a Pompabamba. Fermín Cueto ganó fama como revolucionario el 25 de mayo aquí en Chuquisaca, del año 1809, cuando disparó el primer cañonazo contra la casa del presidente Pizarro. Fermín también participó en el Congreso de 1815 como delegado de Sopachuy. Se convirtió en un fugitivo debido a su participación en la revolución y se retiró a Sopachuy y Pombabamba. Le siguieron sus dos hijos, Jacinto Cueto y Manuel Cueto. Ambos perecieron durante la guerra, lastimamente. Entre los dos, Jacinto se distinguiría como guerrillero que luchó bajo el mando de Padilla en la provincia de Tomina. Jacinto Cueto fue un aliado de confianza para los esposos Padilla, a tal punto de que en 1816, tras la muerte de su esposo, Juana vota a favor de Jacinto para que asuma el cargo de comandante de la región. Bueno, vamos a unas reflexiones finales. Primeramente, el descubrimiento de la inscripción matrimonial de los Padilla en 2012 fue de notable importancia para la reconstrucción de la historia social de Juana. Los historiadores pudieron por fin correlacionar sus afiliaciones familiares con su red guerrillera. Notamos una simetría entre lo familiar íntimo y lo político, que antes no existía. Aquí también podemos ver que la tradición del compatrazgo fue reutilizada y ampliada para satisfacer las necesidades de Padilla y su alianza guerrillera. La interconexión de estas redes de parentesco explica en parte por qué la resistencia a las tropas reales fue tan feroz en Tarabuco. Esta extensa comunidad de parientes se sentía amenazada por su presencia, la presencia de las tropas realistas, tanto política como económicamente y personalmente. Los tarabuqueños y Ampara en particular venían a los realistas como foraneos e intrusos. Este punto es apoyado por varias versiones tradicionales y Ampara de la guerra. Al reconstruir estas comunidades y las relaciones que las unían, también podemos crear un perfil social de las personas que aparecen en la red de Juana. En términos sociológicos, estas relaciones eran mayormente endogámicas, o sea, con pocas excepciones, la mayoría de los individuos que aparecen en su red proceden de la misma clase social que los Azurduy y los Padilla. Aunque tenían conexiones con las comunidades indígenas, la mayoría de los contactos de su red eran hispanos que vivían en los pueblos rurales.
En los registros sacramentales, muchos de ellos se describen como españoles o mestizos. Hay que calificar esto. Esta misma gente muchas veces no se identificaba como mestizos, identificaban como vecinos. Yo soy vecino de Moro, yo soy vecino de Tarabuco. Rara vez se identificaban como mestizos, los de afuera los identificaban así. Algunos de ellos eran propietarios de tierras y fincas, pero la mayoría eran minifundistas y no latifundistas. Muchas de las personas del grupo familiar de Juana procedían de la clase trabajadora o pertenecían a una clase media y rural. Con el inicio de los conflictos políticos de 1809, muchas de las familias de la red de Juana fueron acusados de sedición. Muy pocos de estas familias de clase media tenían el lujo de poder enviar a sus familias afuera, al exilio. En su lugar permanecieron para luchar en la guerra informal, en que asemejaba al carácter íntimo y recíproco de las afiliaciones familiares. Esto explica por qué a menudo acompañaban a las tropas familias enteras, mujeres, criados, niños, esclavos y toda su parentela. Esto también explica en parte la cantidad de mujeres que participaron como combatientes. Muchos comenzaron la guerra como rabonas, pero convirtieron en soldados cuando fue necesario. Algunas de esas mujeres, como Juana, destacaron en el arte de la guerra, lo cual abrió oportunidades para que otras mujeres también participan en los combates. También es importante señalar que la existencia de una amplia red de parentesco no explica completamente por qué esta gente se movilizó contra el dominio español. Es mucho más complejo. Es posible que nunca lleguemos a conocer todas las razones que explican su movilización, pero como todos los periodos de conflictos políticos, los individuos solían tener razones específicas para su participación. Algunas eran razones ideológicas, otras más personales o combinación de ambas. Pero sería error suponer que todos siguieron ciegamente a sus redes familiares a la guerra. No fue así. Las familiares son complicadas. También es importante señalar que no todas las alianzas políticas estaban arraigadas en redes de afiliación social. Muchos de los aliados dentro de la red de Padilla fueron arreglos hechos por necesidad o como parte de una jerarquía militar y ordenada por los líderes en Salta o Buenos Aires. Por último, no todas las redes de parentesco tiraban por el lado de los revolucionarios. Obviamente, algunas gravitaron hacia el bando realista también. En fin, la guerra de la independencia en Charcas fue un proceso largo y arduo. Fue un periodo dinámico. Y los bandos políticos rara vez fueron uniformes. ¿Quién era un realista? ¿Quién era un revolucionario? ¿No? Rara vez fueron uniformes y monolíticos. Por ejemplo, un monarquista que quería defender los derechos de Fernando VII en 1810 podía convertirse como un constitucionalista, o sea, apoyando las cortes de Cádiz en 1813. Y más tarde este mismo tipo aparece como autonomista, independista en 1824. ¿A quién se podía confiar para protegerse a uno mismo y a su familia y sus bienes en este cambiante panorama político? Para muchos de esta generación eran sus familiares directos y sus redes de solidaridad. Gracias. Por favor, las preguntas que... Si podemos recoger, por favor, las
Levante la mano los que tienen la pregunta para recogerlos, por favor. Muy bien. Bueno, ya que no hay preguntas, queremos felicitar a Javier por su trabajo. Especialmente creo que hay temas que deberán ser siendo investigados sobre Juana y este proceso de la independencia. Muchas gracias y un fuerte aplauso, por favor. De igual manera, se le va a hacer llegar el presente reconocimiento a través de la Sociedad Geográfica a nuestro expositor Javier Marión Firme. Muy bien, entonces agradecemos nuevamente con un fuerte aplauso a Javier Marión. Desde la Sociedad Geográfica y de Historia de Sucre se ha solicitado también un espacio para que el magíster Edgar Balda Martínez pueda complementar también parte de la historia de Juana Azurduy en su calidad de historiador y también docente de la carrera de Historia de la Facultad de Derecho de San Francisco Javier. Y en ese sentido le voy a pedir que tome la palabra y recibimos con un fuerte aplauso también, que a su vez ha estado cumpliendo de moderador en esta conferencia internacional del Bicentenario. Buenos días. Agradecer a Bernardo, presidente de la Sociedad Geográfica, a José Luis y a todos los de la Sociedad Geográfica de Sucre por haberme permitido y haber dicho en la reunión que aportemos con algo, y a las autoridades de la universidad lo mismo. Aquí está nuestro aporte sobre Juana Azurduy de Padilla. En 2018 pudimos sacar esta publicación, este libro donde hacemos un análisis historiográfico desde la primera biografía de Samuel Velasco Flora en 1871, análisis historiográfico de la partida matrimonial, de bautismo, etcétera, etcétera. No se asusten, tranquilos, no voy a hablar sobre este libro que es del 2018 y es caso cerrado y se acabó ahí. Entonces, lo que voy a hacer es hacer conocer que desde el 2018 seguimos investigando sobre Juana. O sea, sigue esa investigación. Y hemos tenido la suerte, agradecerle a María del Pilar, por favor, ella es la que ha hecho todo esto. Es un avance sobre esta etapa de Juana que estamos encarando ahora. Ya vemos a Juana Azurduy que ha regresado a Bolivia, que ya está en Bolivia. Y claro, como no tiene recursos económicos, solicita a la municipalidad y a otras autoridades que le apoyen económicamente por la cuestión de ser viuda de Manuel Asensio. En este pequeño trabajo hacemos ese análisis de forma profunda, sino por el mensaje y confesión que hace esta insigne mujer chuquisaqueña cuando de voz propia afirma que todo lo que ha hecho no es solamente por haber sido esposa de ese gran héroe de la independencia de Bolivia, el guerrillero Manuel Asensio Padilla,
sino porque ella fue una participante activa en todo el proceso que culminó el 6 de agosto de 1825. Ya voy a explicar esa su frase. Bien. Es un documento inédito y que vale la pena tenerlo muy en cuenta, debido a que, por las razones indicadas, se convierte en un referente que no solamente es la reivindicación de ella, sino que se extiende para todas las mujeres bolivianas de sus siglos pasados. Los gobiernos, de Bolivia, a partir de 1825, fueron creando una serie de leyes, decretos, etcétera, etcétera. Y ella lo que pedía, o lo que se les daba, era el montepío o viudedad. ¿Ya? El montepío era un fondo de dinero que se constituía a partir de los descuentos efectuados a los miembros de una institución o a un grupo que forma parte de dicha organización. ¿Para qué? Para financiar una pensión a sus huérfanos o viudas, o de prestar una ayuda en la vejez o enfermedad. Entonces, claro, seguramente había gente también media pícara que recibía algunas ayuditas sin cumplir los requisitos. En estos decretos, en estas leyes, se sacó una ley precisamente del montepío. ¿Qué es lo que sostenía esta ley? Que la viuda sin hijos que gozando derecho al montepío contraiga un nuevo matrimonio perderá el derecho a percibirlo. El artículo 8, todas las personas que tienen derecho al montepío, está la madre siendo viuda o soltera. El artículo 11, que toda solicitud sobre montepío se documentará. ¿Con qué documentos? Con el título del último empleo efectivo del finado, certificado que acredite el descuento por montepío, con la fe de muerte, con las del matrimonio y bautismo de los hijos legítimos, con el documento que compruebe el reconocimiento legal de los hijos naturales, con el respectivo de supervivencia y estado presente de los interesados a la pensión. El 12, que todas las solicitudes de esta clase debería oírse al fiscal de la Corte Suprema, quien será el responsable para su dictamen conforme a las leyes. Y el artículo 13, que los administradores del Tesoro Público, los fiscales y agentes fiscales, estaban obligados a celar por el cumplimiento de esta ley. Bueno, en base a esta ley, ya los gobiernos empiezan a ejecutar. Es decir, piden a todos quienes quieren ayuda económica que presenten estos documentos. Y le llega a Juana. ¿Ya? Más o menos Juana tiene 64 años. ¿Ya? Y presenta un memorial al prefecto Molina sobre lo que le pedían, esa certificación que leí, esa documentación que le pedí. ¿Qué es lo que contesta a través de este memorial? Es viuda del coronel Manuel Asensio Padilla y que disfrutaba en esta tesorería la asignación de 40 pesos mensuales. Y aquí ya viene, lo que ya le sale a Juana después de tanto, un martirio debió ser para ella ir a pedir, deme tantos pesitos, que soy la viuda, Dice, estos 40 pesos no han sido ni son tan solo por razón de montepío o viudedad, ni por los servicios y méritos exclusivos de mi finado marido. De manera contundente, tajante, dice, esos 40 pesos que me dan también han sido y son. ¿Por qué? Por el mérito y recompensa
de mis servicios personales, hechos en favor de la santa causa de la libertad. Escuchen bien, servicios que ninguna mujer ha hecho como yo en el continente suramericano. Continúa. En verdad, regístrese en las páginas de la historia si hay alguna otra mujer que hubiese hecho tan importantes y esclarecidos servicios y sacrificios como yo, presentándose en los campos de batalla con las armas en la mano y poniéndose frente al enemigo con el pecho descubierto, y cuya notoriedad es constante no solamente a todos los vecinos de este departamento, sino del mundo entero. Bueno, así concluye este memorial de Juana. En toda la correspondencia que he logrado revisar sobre Juana, considero que esta frase, que este memorial, da pero un vuelco espectacular, porque ya no habla la Juana, la viuda de Manuel Asensio, ya ella habla en primera persona. Y es por eso, bueno, después de todo, de ese memorial, la parte jurídica que presente, que diga que el fiscal, que etcétera, etcétera, no hemos podido encontrar, lo derivan al gobierno, o sea, lo envían a La Paz y no hemos sabido cuál es la respuesta, porque ella dice, por estos mis méritos, no sería justo que las autoridades me den pues no solamente una ayuda, sino me den un apoyo por lo que yo he hecho. No hemos encontrado el documento, o sea, en qué quedó esto, pero considero que esta frase es memorable y es un homenaje a doña Juana en este bicentenario de Bolivia. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a don Elia Rabalda, docente también de la carrera de Historia de San Francisco Javier. A continuación vamos a abrir un breve receso para, al retornar, estaremos con la ponencia de Juan Carlos Cuenca, y aprovechamos también para informarles que al fondo del salón se encuentra una exposición de monedas misma que va a tratar en la ponencia siguiente. Abrimos entonces un pequeño paréntesis de unos 10 minutos. Muchas gracias. El Padrón Electoral Biométrico Boliviano es un patrimonio nacional y uno de los más confiables de la región. Es el pilar de la integridad de los procesos electorales, referendos